Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a las noticias del día, lo más destacado de las declaraciones por parte del presidente de Estados Unidos. De nuevo Donald Trump atacando a Volodymyr Zelensky. Hay alerta máxima en Ucrania en estos momentos a tenor de las palabras del presidente de Estados Unidos, mirando también al vicepresidente J.D. Vance amenazando a Alemania con retirar tropas estadounidenses. Miraremos a lo más destacado de este discurso en la CEPAC, pendientes también de la respuesta por parte de Europa, que advierte a Trump por su postura, por su acercamiento hacia Rusia, y también mirando en este caso a declaraciones de Volodymyr Zelensky, que hoy, por cierto, ha cancelado en la última hora su entrevista, su rueda de prensa con Keith Kellogg, el enviado especial de Donald Trump de Estados Unidos para Ucrania. Enseguida miramos estas cuestiones, pero empezamos mirando a Estados Unidos. Empezamos mirando, como no, al presidente Donald Trump. Les contamos que ha llamado a Zelensky en las últimas horas de nuevo dictador sin elecciones, mientras se profundiza la disputa entre Estados Unidos y Ucrania. Trump decía que era mejor que actuara rápido para asegurar la paz o no le quedaría ningún país. Hablaba horas después de que Zelensky respondiera a su tesis de que Ucrania era culpable de la guerra, diciendo que el presidente de Estados Unidos estaba atrapado en una burbuja de desinformación. Ataque sin cuartel de Trump contra Zelensky. Escuchen. Elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. In the meantime, we're successfully negotiating an end to... Trump, que decía debe actuar rápido o no le quedará país. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrei Sybiha, dijo que nadie podría obligar a su país a ceder. Decía, defenderemos nuestro derecho a existir. Se suponía que el mandato de 5 años de Zelensky terminaría en 2024, pero dice que no se pueden celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias bajo la ley marcial que Ucrania impuso en febrero de 2022. Un Donald Trump que también reacciona sobre el dinero que ha enviado Estados Unidos durante los últimos años. Empieza a cansarse de la situación con Ucrania y dice que dónde está su dinero, que ni siquiera Volodymyr Zelensky, que ni siquiera el presidente de Ucrania sabe dónde está el dinero de Estados Unidos. Este es el mensaje de Donald Trump, cada vez más cansado con Ucrania. It's also time to find out what happened with all the money. Because he made the statement that half of it he doesn't know where it is or something like that. And I'd like to find out all the money that we've been sending to Ukraine, where is it? And I can tell you we're doing very well with Russia. We're going to do something with Russia that he was unable to do. We can make a deal with Russia to stop the killing of, potentially additional millions of people. I think the Russians want to see the war end. And I do, I really do. But I think they have the cards a little bit because, they've taken a lot of territory. So they have the cards. Un Donald Trump que además no tiene intención de abandonar sus intentos de firmar un acuerdo sobre tierras raras con Ucrania. Es lo que informa este jueves la agencia Reuters, de acuerdo con su información, que cita fuentes familiarizadas con el asunto. Para acelerar el proceso, el gobierno de Estados Unidos intentaría cerrar un acuerdo simplificado y luego discutir más a fondo los detalles específicos. Se informa que el enviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, está en Kiev esta semana para discutir los parámetros de un pacto revisado, lo que el país eslavo necesitaría a cambio de esta firma. En este contexto, el inquilino de la Casa Blanca ha mostrado su intención de renovar el acuerdo de recursos naturales ucranianos. Decía Trump, sí, creo que voy a resucitar este acuerdo, ya sabes, veremos qué pasa, pero voy a resucitarlo o las cosas no le van a hacer a Volodymyr Zelensky demasiado feliz, es lo que declaraba a los periodistas. Seguimos mirando al vicepresidente de Estados Unidos, un J.D. Vance, que afirmaba este jueves que el presidente Donald Trump será el presidente de la paz en el conflicto en Ucrania. Hablando en la CEPAC 2025, enfatizaba que detener el conflicto es lo mejor para los intereses de Estados Unidos, Europa y Ucrania, pero especialmente para los intereses de los estadounidenses. Vance habla de esta forma de las negociaciones con Rusia. Obviously, we're going to continue to have important alliances with Europe, but I really do think the strength of those alliances is going to depend on whether we take our societies in the right direction. Think about this. Germany's entire defense is subsidized by the American taxpayer. There are thousands upon thousands of American troops in Germany today. Do you think that the American taxpayer is going to stand for that if you get thrown in jail in Germany for posting a mean tweet? Of course they're not.
Right? So the point that I try to make to our European friends, and I think that they're our friends, I believe that, I know President Trump does, is that friendship is based on shared values. You do not have shared values if you're jailing people for saying we should close down our border. You don't have shared values if you cancel elections because you don't like the result, and that happened in Romania. You do not have shared values if you're so afraid of your own people that you silence them and shut them up. So let's have shared values. Let's defend democracy. Let's have free expression, not just in the United States, but all over the Western world. That is the path to strong alliances in Europe. Vance argumentaba que la paz requiere negociaciones directas con todas las partes. Decía, hay que hablar con todo el mundo si se quiere poner fin a la guerra. Insistía en que Trump está comprometido a detener el derramamiento de sangre y responder a las críticas sobre las recientes conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita. Seguimos mirando a... Have important alliances with Europe, but I really do think the strength of those alliances is going to depend on whether we take our societies in the right direction. Think about this. Germany's entire defense is subsidized by the American taxpayer. There are thousands upon thousands of American troops in Germany today. Un J.D. Vance que además amenazaba con retirar las fuerzas estadounidenses de Alemania por la libertad de expresión. El vicepresidente de Estados Unidos advertía este jueves que la alianza entre Estados Unidos y Europa debe basarse en valores compartidos, no en conveniencias políticas. Reflexionando sobre su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en un discurso también muy apasionado, la CEPAC ha señalado que algunos líderes europeos se opusieron a su mensaje. Vance ha criticado a los líderes occidentales por permitir el ingreso de millones y millones de inmigrantes no autorizados a sus países, calificándolo como la mayor amenaza tanto para Europa como para Estados Unidos. Además, ha sugerido que Estados Unidos podría retirar sus tropas de Alemania si Berlín no pone fin a las prohibiciones sobre el discurso del odio. We're going to continue to have important alliances with Europe, but I really do think the strength of those alliances is going to depend on whether we take our societies in the right direction. Think about this. Germany's entire defense is subsidized by the American taxpayer. There are thousands upon thousands of American troops in Germany today. Do you think that the American taxpayer is going to stand for that if you get thrown in jail in Germany for posting a mean tweet? Of course they're not. Right? So the point that I try to make to our European friends, and I think that they're our friends, I believe that, I know President Trump does, is that friendship is based on shared values. You do not have shared values if you're jailing people for saying we should close down our border. You don't have shared values if you cancel elections because you don't like the result, and that happened in Romania. You do not have shared values if you're so afraid of your own people that you silence them and shut them up. So let's have shared values. Let's defend democracy. Let's have free expression, not just in the United States, but all over the Western world. That is the path to strong alliances in Europe. Decía Vance, no podemos reconstruir la civilización occidental de esta manera. También acusaba a la administración Biden de llevar a Europa por un camino peligroso, restringir la libertad de expresión y debilitar las fronteras nacionales. Señaló que la defensa de Alemania está fuertemente subsidiada por Estados Unidos, pero insistió en que las alianzas deben estar basadas en valores verdaderos. Por primera vez, además, desde el inicio de las hostilidades en Ucrania, Estados Unidos se ha negado a firmar una resolución de la Asamblea General de la ONU que condena las acciones de Rusia en un posible giro radical del aliado occidental más peligroso de Kiev. Es lo que informa la agencia Reuters citando a 3 fuentes diplomáticas. Dice que en años anteriores Estados Unidos ha copatrocinado sistemáticamente este tipo de resoluciones en apoyo de una paz justa en Ucrania. Es lo que señala este jueves una de las fuentes anónimas, pero dice que por ahora la situación es que Estados Unidos no firmará, es lo que indica otra fuente, añadiendo que se están haciendo esfuerzos para buscar el apoyo de otros países, incluido el sur global. Entre los firmantes del documento, preparado con motivo de la conmemoración de los 3 años de las hostilidades, se encuentran representantes de más de 50 países, es lo que detalla otro diplomático. El proyecto de resolución, visto por Reuters, reafirma el compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.
Mientras tanto, está surgiendo una nueva coalición de naciones para lidiar con la mayor crisis de seguridad que ha golpeado a Europa en décadas, después de que este miércoles el presidente Donald Trump alineara claramente los intereses de Estados Unidos con los del Kremlin al desatar diatribas mordaces contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien calificó de dictador. El nuevo grupo está formado por todos los países que alguna vez se consideraron aliados indefectibles de Estados Unidos, pero que ahora cuestionan los fundamentos mismos de esa relación, en momentos en que Washington se acerca a Rusia y aumenta sus ataques contra los aliados de la OTAN. El miércoles, el presidente francés Emmanuel Macron mantuvo una reunión con los líderes del grupo, la mayoría de los cuales se conectaron por videoconferencia para hablar sobre cómo responder al nuevo orden mundial de Donald Trump. El grupo comenzó a tomar forma esta semana a raíz de la conferencia de seguridad de Múnich, cuando Macron invitó a un pequeño número de países con ideas afines a París este lunes para discutir las implicaciones del acercamiento de Washington a Rusia en relación con Ucrania. Este miércoles, el grupo inicial, formado por los líderes de Francia, Reino Unido, Polonia, Alemania, Italia, España, Países Bajos y Dinamarca, además de los jefes de la OTAN, la Comisión Europea y el Consejo, se había más que duplicado, ampliándose a 19 naciones, entre ellas Canadá. También han asistido países no pertenecientes a la Unión Europea como Noruega e Islandia. Mirando a Estados Unidos, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una reunión a puerta cerrada con la delegación ucraniana encabezada por Volodymyr Zelensky, afirmaba que la administración Trump está considerando retirar una cantidad significativa de sus tropas de Europa ante la priorización de los desafíos que enfrenta en la región de Asia-Pacífico y la frontera estadounidense con México. Es lo que reporta este jueves NBC News. La cadena se refirió al respecto a 5 funcionarios estadounidenses y otra persona familiarizada con el encuentro que habría tenido lugar la semana pasada, mientras el jefe del Pentágono estaba en Bruselas participando en la 26ª reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania y la reunión de ministros de defensa de la OTAN. De acuerdo con las fuentes, la declaración de Hegseth cogió por sorpresa a los funcionarios ucranianos presentes en la reunión, y la delegación de Kiev en su conjunto quedó estupefacta por la perspectiva de una retirada parcial de las tropas estadounidenses del suelo europeo. En respuesta a una solicitud de comentarios por parte de este medio, el secretario de prensa del Pentágono lo desmintió y sostuvo que Hegseth no hizo ningún anuncio ni cronograma sobre la retirada de las tropas estadounidenses en Europa. Hablamos también de Keir Starmer. El primer ministro británico ha respaldado a Zelensky como el líder democráticamente elegido de Ucrania después de que Donald Trump afirmara que era un dictador y pidió que Ucrania celebrara elecciones. Un portavoz de Downing Street dijo que el primer ministro había llamado a Zelensky el miércoles por la noche y dijo que era perfectamente razonable suspender las elecciones en tiempos de guerra, como lo hizo Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Keir Starmer estaba bajo creciente presión para hablar en apoyo de Ucrania después de que Trump publicara una diatriba en su sitio de redes sociales, afirmando que su homólogo ucraniano era un dictador sin elecciones. También les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que Rusia tiene las cartas en cualquier negociación para poner fin a la guerra en Ucrania porque ha tomado mucho territorio, es lo que afirmaba a la cadena británica BBC. Decía: creo que los rusos quieren ver el fin de la guerra, de verdad que sí, creo que tienen un poco las cartas porque han tomado mucho territorio, tienen las cartas a su favor, es lo que decía Trump a la emisora a bordo del avión presidencial Air Force One. Cuando se le preguntó si confía en que Rusia quiere la paz, Trump contestó con un sí. También miramos al gobierno chino, que ha declinado pronunciarse este jueves sobre las recientes críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien calificó de dictador sin elecciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino fue consultado sobre la postura de Pekín respecto a los comentarios de Trump y la opción de que Ucrania celebre elecciones cuando finalice el mandato de Zelensky. En respuesta, el portavoz de la Cancillería del gigante asiático, Guo Yakun, se ha limitado a señalar que la posición de China sobre la crisis en Ucrania es consistente y clara, sin dar más detalles a este respecto. Ante una nueva pregunta sobre esta cuestión, Guo afirmó que sobre los aspectos específicos de las palabras de Donald Trump no tenía nada que compartir. Miramos ahora a México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha anunciado este jueves que propondrá reformas constitucionales para fortalecer la soberanía de México después de que la administración del presidente Donald Trump designara a 8 cárteles de droga y bandas criminales mexicanas como organizaciones terroristas extranjeras. La decisión de Estados Unidos ha generado preocupación en México, donde los funcionarios temen que pueda ser el precursor de una posible acción militar estadounidense en suelo
mexicano para atacar a los cárteles, una medida a la que México se opone firmemente. Dice Sheinbaum que el pueblo mexicano no aceptará bajo ninguna circunstancia intervenciones, injerencias o cualquier otro acto procedente del exterior que pueda resultar lesivo a la integridad, independencia y soberanía de la nación. Seguimos mirando a la presidenta de México. Claudia Sheinbaum anunciaba este jueves reformas constitucionales para responder a la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos de declarar a 8 cárteles, entre ellos 6 mexicanos, como organizaciones terroristas. Decía Sheinbaum que en esta designación de los grupos delincuenciales en México, los llamados cárteles, es una decisión que toma Estados Unidos, no es una decisión que hayan consultado con nosotros, lo que afirmaba la mandataria en conferencia de prensa. Dice que tiene que quedar muy claro que para nosotros la construcción de la paz y la cero impunidad son elementos esenciales en la política de seguridad que han planteado, que más allá del nombre que pongan, evidentemente compartimos, dice, con el gobierno de Estados Unidos la lucha en contra de estos grupos delictivos. Miramos también a Rusia. El Kremlin asegura este jueves que es absolutamente evidente la caída de la popularidad del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, aunque evitó mencionar un porcentaje, como hacía este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la cifró en un 4%. Decía Peskov que la popularidad de Zelensky caiga es una tendencia absolutamente evidente y es algo difícil de cuestionar. Es lo que apunta el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Al mismo tiempo, indicó que no le gustaría entrar a debatir cifras al contestar a una pregunta sobre las palabras de Trump acerca de que el mandatario ucraniano es extremadamente impopular, ya que ha hecho un mal trabajo como presidente. Moscú que acoge con satisfacción la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a Ucrania, que favorece las negociaciones frente a un conflicto prolongado. Es lo que declara este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Dicen que es necesario establecer la paz lo antes posible y hacerlo mediante negociaciones. En esto coincidimos totalmente con la administración estadounidense, es lo que subraya un Peskov que también destacó ciertos desacuerdos entre Washington y Kiev, en referencia a las declaraciones de Trump, que calificó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de dictador sin elecciones. Estamos mirando a Putin, manda un mensaje para Europa. Dice que es cierto que hay un acercamiento con Estados Unidos, que Donald Trump ha abierto la puerta a las conversaciones, pero que son los europeos los que han cerrado las conversaciones y los contactos con Rusia. Este es el mensaje de Putin para Europa. Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами. Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной. Никогда. Это наши, так скажем, партнеры по этим переговорам отказались, прекратили контакты с Россией, европейцы, а украинская сторона запретила сама себе вести переговоры, вышла из переговорного процесса в Стамбуле прямо публично. Pendientes también de su conversación con Donald Trump, la reunión que parece inminente entre el presidente de Estados Unidos y el presidente ruso. Hacemos una pausa, unos minutos, pero enseguida miramos a las caídas en Wall Street, miramos a nuevos movimientos por parte de Donald Trump, en este caso que conciernen a la política interna de Estados Unidos. Una pausa, 2 minutos, se lo contamos enseguida en Negocios Televisión. Vuélvete máster de tu futuro. Obtén tu Master of Finance con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM, en Madrid. El futuro te está llamando. En menos de 15 minutos, puedes estar operando con futuros sobre Nasdaq, S&P, oro y mucho más con AvaTrade, un broker que habla tu idioma. Descubre las ventajas de AvaTrade y disfruta de hasta 100 operaciones sin comisiones. Registro rápido y sencillo, transacciones instantáneas, operaciones seguras. El futuro comienza ahora. AvaTrade. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arkia Banca, el banco de los profesionales. Vuélvete máster en transformar tu carrera. Obtén tu Master in Management con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM, en Madrid.
Seguimos en Negocios Televisión mirando de nuevo a las últimas horas, pendientes de las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos. Ayer precisamente comentaba esta cuestión el presidente ruso Vladimir Putin, decía que estaba encantado de reunirse con el presidente de Estados Unidos, encantado de reunirse con Donald Trump, pero eso sí, matizaba, decía, hay mucho que preparar. Escuchamos a Vladimir Putin. Стратегических наступательных вооружений. И они что, хотят сидеть здесь за столом переговоров и быть посредниками между Россией и Соединенными Штатами? Ну, наверное, нет. Ну, что, зачем же здесь истерить-то? Истерика неуместна. А что касается переговорного процесса, то мне в ходе телефонного разговора президент Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает. Поэтому нет оснований для такой реакции на российско-американскую встречу. Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho este jueves que cualquier plan británico para enviar tropas a Ucrania como parte de una posible misión de mantenimiento de la paz sería inaceptable para Rusia y que estaba siguiendo con preocupación las declaraciones del primer ministro británico Keir Starmer. Peskov dijo que la propuesta era inaceptable porque implicaría a fuerzas de un Estado miembro de la OTAN y, por tanto, tendría ramificaciones para la propia seguridad de Rusia. Lavrov aseguraba esta semana que Moscú ve como una amenaza directa la idea de tener tropas de miembros de la OTAN sobre el terreno en Ucrania. Incluso se operan allí bajo una bandera diferente. El ejército ucraniano, que ha dicho además que Rusia ha lanzado 161 drones y unos 14 misiles esta madrugada. El ataque con misiles tuvo como objetivo infraestructuras críticas en la región nororiental de Kharkov. La Fuerza Aérea derribó 80 drones y 78 se perdieron, posiblemente debido a contramedidas electrónicas, es lo que añadía el ejército. El ministro de Energía ucraniano, German Galusenko, decía este jueves en una publicación en Facebook que las fuerzas rusas atacaron una vez más la infraestructura de gas de Ucrania en un ataque masivo. Los misiles y drones rusos lograron dañar las instalaciones de producción, según el propio Galusenko. El objetivo de estos ataques criminales, decía, era detener la producción de gas necesario para garantizar las necesidades domésticas de los ciudadanos y la calefacción centralizada. Añadía además que las autoridades pertinentes están trabajando para estabilizar el suministro de gas y eliminar las consecuencias de la ofensiva de Rusia. Mientras tanto, miramos también a una información, de nuevo de última hora, una conferencia de prensa del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el enviado estadounidense a Ucrania fue cancelada este jueves a petición de Estados Unidos, en lo que informaba un funcionario de Kiev. Decía, fue cancelada la conferencia de prensa entre Zelensky y el teniente general retirado Keith Kellogg, enviado especial del presidente Donald Trump para Ucrania y Rusia, después de que ambos se reunieron, es lo que indica el portavoz del presidente ucraniano. El viaje de Kellogg a Kiev coincidió con recientes disputas entre Trump y Zelensky que han dañado sus relaciones personales y han generado más dudas sobre el futuro del apoyo de Estados Unidos al esfuerzo de Ucrania para defenderse de Rusia. No dio otra razón más allá de que la cancelación respondía a petición de Estados Unidos. Mirando a esta relación entre Rusia y Estados Unidos, pendientes también de Ucrania, vamos a mirar de nuevo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también mirando a caídas en Wall Street. Hay dudas en torno a la Reserva Federal, si se va a cumplir o no el objetivo de inflación. Nos va a contar todos los detalles nuestra compañera Alma Navarro. ¿Qué tal? Muy buenas. Alma, ¿qué está pasando en Wall Street? Muy buenas tardes, Sergio. Pues estamos viendo caídas que se han ido acelerando a medida que la jornada avanzaba. Índices de renta variable de Estados Unidos que empezaban la sesión con signo negativo pero con cierta indefinición, pero esas caídas han ido aumentando a medida que la sesión avanzaba y a medida que conocíamos información procedente de diferentes actores de la política y la economía norteamericana. A esta hora vamos a ver tiempo real de esos índices de Estados Unidos. Lidera caídas Dow Jones, que pierde cerca de 600 puntos, se deja 573. Está perdiendo el índice de industriales un 1,3%, cotizando en los 44.053 puntos. También en negativo, S&P 500 pierde un 0,67%, cotiza en los 6.110 puntos, y Nasdaq, que pierde un 0,7%. El índice
índice tecnológico cotiza en los 19.918 puntos. ¿Y qué ha pasado? Pues que hemos conocido declaraciones de diferentes miembros de la Reserva Federal y del secretario del Tesoro de Estados Unidos con dudas sobre el futuro de la inflación y sobre la situación actual de los tipos de interés. En primer lugar, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en una entrevista con Bloomberg, decía que la regulación ha contribuido en gran medida a la inflación en Estados Unidos. También decía Scott Bessent que el recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en el mes de septiembre no fue quizá del todo oportuno porque fue exagerado. Recuerden ese recorte de tipos de 50 puntos básicos de una tacada. También Bessent ha dicho que la duración de la situación actual dependerá de una serie de factores geopolíticos que influyen sobre la economía, sobre el mercado y sobre los tipos de interés. Palabras de Scott Bessent poniendo en duda la decisión de la Reserva Federal de bajar los tipos de interés 50 puntos básicos en septiembre. Y luego hemos tenido a Albert Musalem de la Fed de San Luis, que en este caso ha reconocido que hay dudas sobre la evolución de la inflación, que está alejada de ese objetivo del 2% y que existen escenarios, existe la posibilidad de un estancamiento de la inflación o incluso que la inflación aumente con un mercado laboral debilitado, y eso evidentemente perjudicaría de forma considerable a la economía de Estados Unidos. Ha dicho Albert Musalem que es necesario garantizar que la inflación está volviendo al objetivo del 2% antes de realizar más cambios en la política monetaria. Es apropiado adoptar una actitud paciente y ya se sabe que al mercado de renta variable de Estados Unidos no le gusta demasiado ese mensaje de la Reserva Federal de que de momento los tipos de interés no se bajan, algo que tampoco le gusta al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, que ha reiterado una y otra vez que la Fed y los bancos centrales en general tienen que bajar los tipos. Eso por un lado. Otro asunto relacionado con la administración Trump, en este caso con el ámbito más empresarial, tiene que ver con la compañía US Steel, porque según las últimas fuentes relacionadas del gobierno, habría interés por parte de la administración Trump en estudiar, al menos de momento, la independencia de US Steel. La administración Trump considera permitir que US Steel siga siendo una empresa independiente. Miembros de la Casa Blanca habrían mantenido conversaciones con Ancora, el inversor activista que presiona para mantener la independencia de US Steel, y según Ancora están estudiando esta posibilidad. Recordemos que la situación actual es que Nippon Steel intentó comprar por 14.900 millones de dólares US Steel, un acontecimiento empresarial que se volvió político cuando la administración Biden bloqueó ese acuerdo citando preocupaciones de seguridad nacional. La administración Trump ha continuado más o menos con esa postura, diciendo que quiere que US Steel siga siendo de propiedad nacional. Lo último, después de la reunión con el primer ministro de Japón, es que el presidente Trump ha dicho que no le importaría que Nippon Steel en este caso adquiriera una participación, pero de carácter minoritario, en el accionariado de US Steel, que seguiría perteneciendo a Estados Unidos. Así que esas son las dos últimas horas. Situación empresarial en Estados Unidos con ese buque insignia del país, US Steel, y cierta volatilidad, caídas en el mercado ante la incertidumbre global. Sergio. Bueno, pues pendientes de esta incertidumbre, estas caídas en Wall Street. Muchas gracias, Salma, por esta última hora. Mirando, por supuesto, a los mercados, volvemos a entrar en el terreno de la geopolítica. Volvemos a mirar a Volodymyr Zelensky. Y es que se dice que el presidente ucraniano bloqueó este jueves el acceso a Truth Social en todo el país, una red propiedad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La decisión surge tras las crecientes tensiones entre ambos líderes por la actual guerra en Ucrania. Trump afirmó previamente que Moscú tiene las cartas para poner fin al conflicto y se refirió a Zelensky como un dictador sin elecciones. Un sitio de monitoreo web que rastrea la disponibilidad de páginas a nivel nacional mostró una imagen en la que se confirmaba este bloqueo para toda Ucrania. Mientras tanto, Zelensky hablaba sobre las palabras, el ultimátum de Donald Trump sobre estos 500.000 millones que Ucrania está debiendo a Estados Unidos, y alertaba de esta forma. Decía: no puedo vender el Estado, no puedo vender a Ucrania. Escuchamos el mensaje de Zelensky. Я не можу продавати нашу державу. Ось і все. Я сказав, давай, окей, давайте, щоб був якийсь позитив. Ви напишете якісь гарантії.
Mientras tanto, también les contamos que Ucrania no posee los minerales de tierras raras que quiere Donald Trump como forma de pago por la ayuda militar proporcionada por Washington a Kiev. Es lo que afirmaba la agencia Bloomberg. En concreto dice que lo que Ucrania tiene es tierra quemada y lo que no tiene son tierras raras. Sorprendentemente, muchas personas, entre ellas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parecen convencidas de que el país cuenta con una rica dotación de minerales. Es una locura, es lo que escribía en un artículo publicado este miércoles. Señalaba que la fiebre por las tierras raras ucranianas comenzó con los propios ucranianos. Dice que desesperados por encontrar una forma de atraer a Trump, calcularon mal al presentar el pasado noviembre al entonces presidente entrante un plan de victoria que hablaba muy por encima del potencial de los recursos minerales del país. Pronto perdieron el control de la narrativa. Mirando Ucrania, les contamos que habría sufrido más de 1 millón de bajas desde el comienzo de las acciones bélicas, del que el próximo lunes se cumplen 3 años, lo que asegura el general Sergei Ruskoi, jefe adjunto del Estado Mayor General de la Armada de Rusia, en una entrevista publicada hoy por un periódico especializado. Dice que solo en 2020 el número de muertos y heridos en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue de 590.000 militares y desde el comienzo del conflicto esta cifra ha superado el millón, es lo que apunta al medio oficial del Ministerio de Defensa de Rusia. El general indicó que las propuestas de bajar en Ucrania la edad de movilización hasta los 18 años y el envío de armas occidentales al ejército ucraniano solo alargarán el conflicto y provocarán vanos sacrificios humanos. En general, dice, las perspectivas de desarrollo del conflicto en Ucrania ya no dependen de Kiev, sino de la disposición de Occidente a construir una arquitectura de seguridad europea que tenga en cuenta los intereses de Rusia. También miramos de nuevo a Europa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido este jueves a los socios de la alianza que suban el gasto militar al 2% del PIB de aquí al verano. Advirtió que quien no cumpla recibirá una llamada de un hombre muy simpático en Washington, en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Decía, aunque 22 o 23 estados de 32 que conforman la OTAN ya cumplen con el compromiso del 2%, algunos aún siguen rezagados y eso la ha llevado a intensificar su contacto con ellos. Decía, estoy en contacto activo e intenso con estos países para asegurar que aceleren y alcancen el 2%, es lo que señalaba en una rueda de prensa junto con el presidente eslovaco Peter Pellegrini. Decía, les advierto que si no reaccionan a mis llamadas podrían recibir una llamada de un hombre muy simpático en Washington que quizás tenga menos paciencia, en clara referencia a la postura de Trump sobre aumentar la financiación de la OTAN. Las capitales europeas que han reaccionado con conmoción al giro abrupto de Donald Trump contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, buscando simultáneamente asegurar a Kiev que cuenta con el respaldo del continente y tratar de apaciguar a Washington. La perspectiva de que Estados Unidos retire su enorme apoyo militar y financiero a Ucrania, en particular ahora que comienza a negociar la paz sin la participación de Europa ni de Kiev, ha obligado a reevaluar la arquitectura de seguridad europea. Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer viajarán a Washington la semana próxima para hablar sobre Ucrania y la defensa. Los líderes europeos han estado trabajando arduamente para elaborar una estrategia que asegure un posible alto el fuego en Ucrania, después de las negociaciones bilaterales que Estados Unidos y Rusia mantuvieron el martes en Arabia Saudita, pero hasta ahora no han sido invitados a participar en las conversaciones y aún no han decidido quién hablará en nombre de todos ellos. Pendientes de la última hora, mirando también al mejor análisis en los próximos minutos, atentos al presidente francés Emmanuel Macron, preguntas y respuestas sobre Ucrania. Hacemos una pausa, 2 minutos, volvemos con todo enseguida en Negocios Televisión.